Hermanos, buenos días. Continuamos con nuestros devocionales y el día de hoy vamos a meditar en el libro de Nehemías, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Capítulo 5. Y dijeron: Lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: Amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Hemos visto en los capítulos anteriores cómo fue la actitud de los líderes y gobernantes que habían hecho mal, es decir, habían beneficiado a costa de los intereses del pueblo, ¿no? En el capítulo 12 vemos la respuesta de estos líderes ante la demanda que Nehemías hace. Nehemías sabiamente les dice la verdad en amor, los confronta a estos hermanos y ellos reciben la reprensión y finalmente hacen lo correcto y admiten que habían estado haciendo mal delante de Dios y delante del pueblo. Vemos también cómo algo que se puede resaltar en estos versículos es el buen ejemplo de Nehemías, es la generosidad que él tiene hacia el pueblo y la entrega que él también da hacia el pueblo. En capítulo 14, Nehemías no cobra impuestos a la gente. Eso es un gran ejemplo. Él fue un gran ejemplo de poner la obra de Dios por encima de sus propios intereses personales. Él ciertamente tenía el derecho de cobrar impuestos al pueblo para su mantenimiento, como otros lo habían hecho anteriormente, pero él no toma ese derecho porque sabe que no ayudaría para la obra de Dios. Y también dice que es a causa del temor de Dios. Nehemías hizo lo correcto delante de Dios, no lo que era bueno para sus propias necesidades o preocupaciones, sino lo que era bueno, lo que era correcto porque tenía el temor de Dios, porque sabía que tendría que responder o tendría que dar cuentas delante de Dios. Él dice: yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías podía decir esto porque no le importaba lo que hicieran los demás, cómo actuaba la multitud o lo que pensaría el resto. Él vivía con otros estándares y nosotros deberíamos tener esos estándares aún más altos de los que él tenía, y deberíamos decir cuando se nos confronte con el pecado, ¿no? Yo no hice así a causa del temor de Dios o del amor a Jesús. Vemos también en los capítulos posteriores, el 17 y el 18, que él no solamente no cobra los impuestos a la gente, pudiendo haberlos hecho, sino también es un gran ejemplo de generosidad y de ayuda al prójimo, de ayuda al pueblo en sí, porque en estos capítulos encontramos que él junta, ¿no?, en su mesa, alimenta alrededor de 150 personas y no solo no tomó lo que podía, también dio cuanto no tenía a los demás. Él recibía mucha comida de las provisiones del rey a causa de la posición en la que se encontraba, las cuales lo pudo haber vendido para su propio beneficio. Pero en vez de hacer eso, él regaló esta comida con generosidad, alimentando, como vemos en los versículos 17, alrededor de 150 personas.
judíos y oficiales, ¿no? Él pudo haber tomado más, pero no lo hizo. Por lo tanto, fue un gran ejemplo por lo que no tomó y por aquello con lo que no se quedó también. Nehemías vivió en su propia vida no solamente lo que decía, sino también lo vivía, lo hacía en su diario vivir. Y esto para nosotros, hermanos, es un claro ejemplo también que debemos ayudar a las personas necesitadas. Debemos de reflejar ese amor de Dios con las personas que realmente lo necesitan. Y una forma en la que reflejamos el amor de Dios y la preocupación de Dios hacia su pueblo es ayudar a quienes lo necesitan. Un ejemplo de esto lo encontramos en Nehemías, quien él dijo a los judíos ricos que dejaran de cargar los intereses excesivos en los préstamos que hacían a sus hermanos necesitados. Dios nunca quiso que la gente se beneficiara de la desgracia de otras personas, a diferencia de lo que los demás hacían. Dios dice que el cuidarse unos a otros es más importante que el beneficio personal. Cuando un hermano o una hermana en Cristo sufre, dice la Biblia en 1 Corintios 12 que todos sufrimos porque somos cuerpo de Cristo. Por tanto, debemos ayudar a los hermanos necesitados, no explotarlos, sino ayudarlos, no buscando nuestros beneficios, sino buscando el beneficio de los demás. Recordar que el que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 28-27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y tomemos este ejemplo de Nehemías, de dar con generosidad, no buscando nuestros propios intereses, sino buscando el beneficio de los demás, porque de esta forma estamos reflejando el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Y finalmente Nehemías hace una oración en el versículo 19 y acaba esto diciendo: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Él sabía que era quizá posible que el pueblo se iba a olvidar de todos los beneficios que él había hecho, pero él termina este capítulo pidiendo que el Señor se acordara de él, ¿no? Y es así, aunque los demás se olviden de lo que nosotros hayamos hecho y de repente ni siquiera nos agradezcan, hermanos, Dios no se olvida de nosotros. Él conoce lo profundo de nuestro corazón y Él sabe nuestra situación, Él conoce nuestras necesidades y Él se acuerda de nosotros, ¿no? Y Él sabe completamente todo lo que aún nos falta. Así que un ejemplo también de oraciones y de confianza que Nehemías tenía es que él pide al Señor que se acuerde de él, ¿no? Y fue así como tenemos este libro, porque es posible que Nehemías nunca se iba a imaginar que mucha gente se iba a beneficiar con las acciones que le hacían, y hoy es un gran ejemplo para los creyentes y los cristianos el ver este ejemplo de liderazgo, este ejemplo de entrega hacia su pueblo, no buscando el beneficio propio sino el beneficio de los demás. Bien, hermanos, espero que haya sido de bendición esta devocional y les mando un fuerte abrazo a la distancia. Que el Señor los bendiga.